22 de su manual del laboratorio tienen la introducción y deben leerla. Deben ser capaces de responder a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipos de equipos nos permiten aumentar muestras biológicas? ¿Cuándo se inventó el microscopio compuesto? ¿Cuál es la relevancia de este invento? ¿Cómo funciona el microscopio compuesto? ¿Es el microscopio compuesto el aparato de observación microscópica más moderno usado en biología? Ahora les presento los instrumentos usados para observación microscópica en el laboratorio de biología básica. Por un lado tenemos la lupa estereoscópica. Es binocular, podemos observar con estos ojos por aquí. Utiliza una sola lente y la imagen que vemos es tridimensional. Por otra parte, tenemos dos microscopios compuestos, uno binocular y otro monocular. Ambos utilizan dos ojos. No se ve nada y la ahí, ¿verdad? imagen que observamos por el microscopio compuesto es dos tridimensional. Tienes que seleccionar a compartir pantalla y Aquí les después ir a presento el microscopio electrónico. Este lo usamos en el laboratorio de biología básica. Como ven, es muy grande. Es el último tipo de microscopio inventado. Aumenta la imagen. En el manual de ustedes pone hasta 250.000 veces, pero realmente los nuevos microscopios llegan hasta aumentos de 50 millones de veces. Por este tipo de microscopios logramos ver estructuras como organelos, membranas, virus, y la diferencia con el microscopio compuesto es que este electrónico utiliza electrones con alta energía para realizar las observaciones, y el microscopio compuesto es un microscopio óptico que se sirve de la luz, es decir, de los fotones. Los objetivos de aprendizaje de esta práctica pues tienen también en su manual y son dos: reconocer las partes del microscopio e introducir al estudiante en el uso y manejo del microscopio compuesto. Los equipos y materiales para esta práctica son, por un lado, el compuesto. Sí. Ya. Sí, se ve. Por otro lado, vamos a empezarla. Hay biología básica. Uso del microscopio. La práctica de hoy va a ser el uso del microscopio. Ustedes van a tener una dirección que lo envía a otro modelo de microscopio que pueden verlo gráficamente. Pero ese usa Java. Java es un programa, o sea que ustedes deben de conocer algo de Java o adivinarlo para utilizarlo. Y consumen mucha memoria. Ok, vamos entonces con la práctica del microscopio. En biología se deben observar estructuras y organismos que no son visibles a simple vista por el ojo humano, como bacterias, virus, células. Por tanto, se necesitan equipos que permitan aumentar la imagen. En las páginas 21 y 22 de su manual del laboratorio tienen la introducción y deben leerla. Deben ser capaces de responder a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipos de equipos nos permiten aumentar muestras biológicas? ¿Cuándo se inventó el microscopio compuesto? ¿Cuál es la relevancia de este invento? ¿Cómo funciona el microscopio compuesto? ¿Es el microscopio compuesto el aparato de observación microscópica más moderno usado en biología? Ahora les presento los instrumentos usados para observación microscópica en el laboratorio de biología básica. Por un lado tenemos la lupa estereoscópica. Es binocular, podemos observar con estos ojos por aquí. Utiliza una sola lente y la imagen que vemos es tridimensional. Por otra parte tenemos dos microscopios compuestos, uno binocular y otro monocular. Ambos utilizan dos o más lentes y la imagen que observamos por el microscopio compuesto es 2D, es decir, bidimensional.
Aquí les presento el microscopio electrónico. Este no lo usamos en el laboratorio de biología básica. Como ven, es muy grande. Es el último tipo de microscopio inventado. Aumenta la imagen. En el manual de ustedes pone hasta 250,000 veces, pero realmente los nuevos microscopios llegan hasta aumentos de 50 millones de veces. Por este tipo de microscopios logramos ver estructuras como organelos, membranas, virus, y la diferencia con el microscopio compuesto es que este electrónico utiliza electrones con alta energía para realizar las observaciones, y el microscopio compuesto es un microscopio óptico que se sirve de la luz, es decir, de los fotones. Los objetivos de aprendizaje de esta práctica pues tienen también su manual y son dos: conocer las partes del microscopio e introducir al estudiante en el uso y manejo del microscopio compuesto. Los equipos y materiales para esta práctica son, por un lado, el microscopio compuesto, que utilizamos en el laboratorio, este es, y por otro lado los portaobjetos. Hay portaobjetos con la letra E, que aquí lo pueden ver, estos portaobjetos tienen ahí la letra E, y portaobjetos con muestras de corcho, que están aquí, las muestras de corcho en estos portaobjetos. En la página 23 tienen el primer procedimiento, que es el procedimiento A, y vamos a aprender la forma correcta de transportar el microscopio. Como ven aquí, los microscopios están en un armario para conservar bien, y la persona que lo va a coger lo debe tomar del brazo del microscopio y de la base. Se lleva con cuidado, se pone en la mesa del laboratorio y se desenrolla el cable para poder conectar a la corriente. Ahora vamos con el procedimiento B. Vamos a conocer las partes del microscopio y debes leer la descripción en la página 24, aparece descrita cada parte y sus funciones, y observar la imagen del microscopio en la página 25. Vamos a ir presentando cada parte: el brazo del microscopio, como hemos visto antes, la base para poder sujetarlo. Tenemos el ocular, el lente ocular hacia arriba, el tubo, el revólver con los tres objetivos. Tenemos el objetivo de 4, el de menor aumento, de 4 aumentos, luego el objetivo de 10 aumentos y el objetivo de 40 aumentos. Colocamos siempre al iniciar el de menor aumento. Tenemos las pinzas para sujetar la muestra, para sujetar el portaobjeto con la muestra. La platina, que como ven tiene, voy a poner aquí, tiene un agujero para que pueda penetrar la luz. El interruptor para prender el bombillo. Tiene el diafragma, que como pueden ver controla el paso de luz, mayor o menor intensidad de luz según necesitemos. Tiene también el condensador ahí abajo, debajo de la platina. Y ahora veremos los tornillos. El tornillo macrométrico, que es el que desplaza la platina hacia arriba o hacia abajo, permite enfocar la imagen, localizarla. Y el tornillo micrométrico, que es el que permite dar nitidez a la imagen. Vamos a trabajar con el procedimiento de observación de una preparación a menor aumento. Vemos cómo obtenemos la muestra de la caja, en donde están los portaobjetos. Tomamos un portaobjetos y lo llevamos con cuidado y bien sujeto hacia el microscopio. Hay que colocarlo en la platina sujetándolo con las pinzas. Se enciende el microscopio, bueno, se enciende con el interruptor.
y se mueve el tornillo macrométrico para localizar la imagen. Vemos que también mueve el diafragma para regular la entrada de luz, mueve el macrométrico para localizar bien la imagen, enfocar bien, y también está moviendo el portaobjetos para centrar bien la muestra. Vuelve a mover un poco el diafragma para cambiar la luminosidad y ha terminado de observar. Ahora, ustedes deben observar cómo se ve la letra E, en este caso, al microscopio. Deben observar la posición de la imagen. Observen que si nosotros colocamos la muestra de la letra E de una forma convencional, que permita leerla, fíjense cómo se ve. Se ve invertida. Ahora quiero que se fijen hacia dónde se mueve el portaobjetos. Cuando yo lo muevo, por ejemplo, ahora van a ver cómo yo muevo el portaobjetos. En la realidad yo lo estoy moviendo hacia arriba, hacia donde se ha movido. Y cuando yo lo muevo hacia abajo, hacia donde se ha movido. Vean otra vez, yo lo muevo hacia arriba y ustedes lo ven a través del microscopio hasta donde lo ven. Y lo muevo hacia abajo y lo muevo hacia la derecha. Miren hacia dónde se mueve en el microscopio. Si en la realidad lo muevo hacia la izquierda, ¿hacia dónde se mueve? ¿Ven? Lo muevo hacia la derecha, lo muevo hacia la izquierda. Tienen que observar bien para poder contestar luego unas preguntas del protocolo. Ahora vamos al procedimiento D. En este caso vamos a enfocar a mayor aumento. Movemos el revólver para cambiar al siguiente objetivo hasta que hace clic. Movemos el tornillo micrométrico en este caso porque ya necesitamos darle nitidez a la imagen. Y con esos movimientos logramos enfocar y dar nitidez, moviendo el tornillo macrométrico y micrométrico. Ahora deben observar la letra E vista microscopio y vamos a calcular con qué aumento lo están viendo realmente. Miren, cuando ustedes ven con el objetivo de 4 aumentos, deben calcular con esta fórmula el aumento total. Y para ello necesitamos el aumento del ocular, que es de 10 aumentos, el ocular de nuestro microscopio es de 10 aumentos, y el aumento objetivo en este caso es de 4. Por tanto, aquí tiene la fórmula. Aumento total es 10 por el aumento del lente ocular y 4 por el objetivo. Por tanto, son 40. Aquí tenemos la letra E, como se ve en el microscopio, 40 veces ampliada de la realidad. Con el objetivo de 10 aumentos, bueno, calculamos el aumento total, sería 10 del aumento del ocular por 10 del aumento del objetivo. Por tanto, la estamos viendo con 100 aumentos. Aquí pueden ver cómo la letra E ya no se puede ver completa porque está muy aumentada y no cabe. Vemos cómo la tinta se puede ver incluso con más detalle. Y siguiendo con el procedimiento D, si ven en la página 27, tenemos la observación del corte de corcho. Vamos a observar las células de corcho como fueron vistas por Robert Hooke en el siglo XVII. Recordemos que Robert Hooke usó por primera vez la palabra célula para describir las unidades que componen el corcho. Aquí vemos la muestra de corcho con el objetivo de 4 aumentos. Ahí está nuestro pedacito de corcho. Todavía se ve un poquito alejado, pero cuando aumentamos al objetivo de 10 aumentos, se perciben, como pueden ver, las celdillas. Y si aumentamos al de 40, se ven aún más las celdillas que componen el corcho. Es conveniente aclarar que lo que vio Robert Hooke no eran células completas, sino solamente las paredes celulares de células muertas de corcho. Hooke les llamó celdillas o células a esas paredes celulares y posteriormente se asumió el término para referirnos al concepto de célula como lo conocemos hoy día.
¿Cuál es la asignación? Bueno, deben completar el protocolo de la página 29 del manual. Asegúrense bien que les queda claro lo relativo a la práctica, lean bien y pregunten cualquier duda. Para esta práctica 2, además tienen una actividad online consistente en un simulador de un microscopio óptico. Deben transcribir esta página web y ponerla en un navegador de internet y deben tener Java para poder manipular este microscopio. Como ven, es un microscopio binocular, tiene todas las partes que hemos estado viendo. Aquí tiene el interruptor, ahí tiene la lámpara, tiene la platina, las pinzas, los objetivos, los tornillos, es decir, el microscopio como el que estamos aprendiendo a manejar. Y tiene aquí un botón para un tour, está en inglés, eso sí, pero es de fácil manejo. Aquí tienen los portaobjetos con diferentes muestras y la primera es justo de la letra E, tal y como hemos estado viendo en esta práctica. Y ahora vamos a dar los agradecimientos al decanato de la Facultad de Ciencias, al personal docente y administrativo de la Escuela de Biología, en especial a los encargados del laboratorio, Marta Villafaña y Teodoro Peña. Y muchas gracias por su atención. Ok. Vamos con la práctica 2. Dice que cuando decimos que algo es microscópico, Cuando los objetos o cosas que se encuentran a escalas no visibles o a simple vista. ok, usen su manual para que tengan, puedan ver esto. ¿Alguien más dice algo? Profe, perdón, repita la pregunta que se me fue un poco el internet. Que cuando decimos que algo es microscópico. Voy a quitar esto de aquí. ¿Cuándo decimos que algo es microscópico? Cuando es un objeto que por su tamaño es imposible verlo a simple vista y se necesitan aparatos microscópicos electrónicos para poder verlo o detectarlo. Ok. Yo tengo algo Eh, más que aportar. dígame. Yo creo que es cuando describimos fenómenos que no podemos ver, o sea, que no podemos ver a simple vista. Ok. Entonces, eh, ya usted sabe lo que es el microscopio, Sí. ¿verdad? Es un instrumento que usa lentes y mecánica. ¿Cómo funciona este aparato? Eso, bueno, el microscopio es un instrumento que se usa para ver objetos que no son visibles a simple vista. Hay células, como son las células de los óvulos. Los óvulos son grandes y es aproximadamente en la punta de una aguja. O sea, tiene ese tamaño. O sea, que es una célula grande. Pero usted quizás puede verla
pero no describir todo lo que usted ve, porque hay cosas que usted no va a ver. Entonces tiene que usar el microscopio o una lupa. El microscopio fue descubierto en la época del Renacimiento, que ahí las artes, las ciencias tuvieron la cultura tuvieron su gran apertura, y ahí fue descubierto el microscopio. Primero había una lupa, que era Leeuwenhoek, quien usaba una lupa, o sea, un solo lente. Él fue el primero en describir organismos unicelulares y otras cosas más unicelulares, porque la lupa le permitía bastante aumento. Luego, los hermanos Janssen descubren el microscopio o crean el microscopio compuesto. El microscopio compuesto no es así como usted lo ve ahora. Era un lente arriba y un lente abajo nada más. Entonces, al ello descubrir el microscopio compuesto, pues hay otro salto, porque se pueden ver objetos que no se ven con una lupa. Entonces los hermanos Janssen tuvieron eso, pero ¿qué pasa? Ellos descubren el microscopio. En esta época se hubieran hecho ricos, porque lo patentizan. Ellos descubren el microscopio y el microscopio empieza a tener un auge a nivel mundial de tener microscopio. O sea, todos los laboratorios, todos los hospitales querían tener microscopio, los científicos, todo el mundo quería tener un microscopio. Entonces, la ventaja del microscopio compuesto es porque tiene dos juegos de lente. Un juego de lente arriba y un juego de lente abajo. Y además de eso, aumenta mucho más que una lupa. Aumenta como 1800 veces el máximo que se puede obtener del microscopio electrónico. Entonces, ese auge permitió el desarrollo del microscopio compuesto. A diferencia, el microscopio electrónico fue descubierto en los 1910 por ahí, pero años más tarde fue que tuvo el desarrollo. Ahí en el microscopio electrónico lo que se hace es como si fuera es una placa que se pone con el organismo ya muerto. Entonces se pone una placa y se dispara un haz de electrones. Ese haz de electrones se copia en una foto negativa. O sea, se copia en una foto negativa y después que lo pueden interpretar. O sea, que lleva todo un proceso. Hoy en día hay microscopios que no son electrónicos, son de sonar, de radar. O sea, como si fuera un radar. Y ellos pueden ver objetos y no se necesita. Yo vi en la Universidad de Puerto Rico la habitación, o sea, era un cuarto especial para el microscopio electrónico. Ahí había más aparatos que LoRa. O sea, una de las primeras cosas que tenía que tener era un sistema de enfriamiento, porque eso se calienta muchísimo. Entonces necesitaba un sistema de enfriamiento. Ya el auge que tiene el microscopio que se hizo electrónico, que se le llama electrónico porque no son compuestos,
ha ido desvaneciéndose con otros microscopios que tienen mucho más potencia. O sea, puede aumentar una imagen hasta 2 millones de veces. El electrónico tradicional no lo hace. Entonces, ya hay microscopio de neutrones, de radar, microscopio donde usted puede ver el organismo vivo. O sea que es muy interesante. Y entonces, es el auge que el microscopio ha tenido y ha contribuido con las ciencias biológicas. Todavía en biología es un instrumento de uso cotidiano. El microscopio se usa cotidianamente. El microscopio electrónico consta, o eléctrico, escúchame, o compuesto, que es la palabra correcta. El microscopio compuesto consta en la parte superior, ustedes tienen su gráfico en el manual. En la parte superior consta con un lente que se llama ocular. Muchas veces puede ser binocular, o sea que puede tener dos oculares, se llama binocular. Normalmente tiene un aumento de 10x el lente, y es el lente que se coloca en el ojo. O sea, usted pone el lente en su ojo. Por eso se llama ocular. Por eso que usted va, antes se decía, ahora van al oftalmólogo. El oftalmólogo lo que trata son enfermedades de los ojos. El oculista lo que trata de el que se encarga de hacer el lente. Pero son profesiones muy similares. Entonces, luego del lente ocular, el lente ocular entonces se prolonga, pasa por un prisma, donde se pone la luz, ¿verdad? Usted no lo ve, el prisma usted no lo ve. Y entonces la luz, en este caso, la luz viene de abajo hacia arriba. O sea, de abajo hacia arriba. Entonces esa luz pasa por ahí. Y se continúa el lente ocular con una pieza que se llama revólver. En el revólver hay 3 lentes. Puede haber 1, pueden haber 2, 3, 4. 3 lentes que tienen diferentes aumentos. Esos lentes se llaman objetivos porque están encima del objeto. Entonces tiene esos 3 lentes. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos lente 4, de 4x, 4 veces de aumento. Tenemos 10 veces de aumento, y 40, que es 40 veces de aumento. El aumento o sea, una imagen usted no la va a ver tal como es. O sea, como una imagen, por ejemplo, si se produce el aumento, lo que se produce es la magnificación del objeto de observación, pero el objeto continúa con su tamaño normal. O sea, él tiene su tamaño normal. Entonces, esos lentes objetivos, pues se colocan encima del objeto. El portaobjeto es una lámina de cristal que se coloca, ustedes vieron, debajo de los lentes objetivos, que lleva el objeto de observación. Y se coloca encima de la platina. La platina es una pieza de color negro
que evita que se refleje la luz. Entonces la luz viene de una fuente de luz, en este caso una bombilla. Antes no, antes era un espejo. Todavía en estos manuales, cuando se hicieron, le ponían el espejo. Entonces, la luz sale del lente, de la bombilla, pasa por el diafragma. El diafragma lo que sirve es para controlar la entrada de luz. Usted quiere más luz, porque usted tiene que jugar con eso. Usted tiene que jugar con los lentes, la entrada de luz y todo eso, hasta que usted ve la imagen como usted quiere verla. Entonces el diafragma controla la entrada de luz y después del diafragma está el condensador. El condensador lo que hace es reunir la luz y proyectarla hacia arriba. Eso es lo que hace el condensador. Entonces, usted con su portaobjeto va a ver el objeto de observación, pero si es una letra E, un corte de corcho, cualquier cosa de esa, usted la va a ver a través de los lentes. Entonces, el microscopio tiene dos tornillos. Un tornillo grande que se llama macrométrico, que sirve para localizar la imagen. O sea, cuando usted pone su ojo sobre el ocular, usted mueve el tornillo macrométrico hasta conseguir la imagen. O sea, la platina se sube. Usted puede ver, hay algunos microscopios que la platina se baja. O sea, que eso es relativo del movimiento de la platina. Entonces tiene otro tornillo más pequeño que es el micrométrico. El micrométrico lo que hace es aclararle la imagen. O sea, si usted tiene una imagen y la ve medio desfigurada, entonces usted usa el tornillo micrométrico para aclarar la imagen. La imagen, hay una fórmula para usted calcular cuántas veces usted aumenta la imagen. Esa fórmula es multiplicar el aumento del ocular por el aumento del objetivo. Por eso, cuando usted tiene un ocular 10 y un objetivo 4, usted aumenta 40 veces la imagen. Si es 10 el objetivo, pues aumenta 100 veces la imagen. Y si es 40 veces, usted aumenta 400 veces la imagen. Ahí hay un par de microscopios que aumentan bien y no tienen tanta, o sea, la resolución es muy buena, pero otros no. Los nuevos, eso como le llaman. Entonces, usted puede saber cuántas veces usted aumenta su imagen. Lo mismo, cuando usted tiene un campo visual donde usted observa, el campo visual en 4 lo ocupa completo. El campo visual en 10 disminuye el campo visual, pero también disminuye la intensidad de la luz, pero la parte que usted ve está más aumentada. Si usted pone el lente en 40, pues todavía la imagen, o sea, la intensidad de la luz disminuye, pero la imagen se ve. Por ejemplo, cuando usted va a ver los cloroplastos, usted lo ve perfectamente en un lente de 40. Lo ve cómo se mueven, le ve hasta la clorofila, le ve. Entonces,
vamos a observar un corcho y una letra E. El concepto del microscopio lleva 3 reglas. Primero, que usted va a ver una imagen que es real. Usted no va a ver fantasmas ni nada por el estilo. O sea, es una imagen real. Segundo, la imagen está invertida. Es un juego que hace la retina. Cuando llega a la retina la figura, la retina la invierte. Hay microscopios modernos que no se invierte el objeto. Y ¿cuál es la tercera característica del microscopio? ¿No? ¿Cuál es la tercera característica? Vamos. Están dormidos ahí ustedes. Profesor, yo creo que es que proyecta una imagen aumentada. Aumentada, o sea que la imagen está aumentada. Esas son las 3 características. Del aumento, la imagen se va a ver más grande. Pero es la imagen, lo que usted ve por el microscopio. El objeto de observación sigue siendo del mismo tamaño. Si usted observaba una partícula de 5 micras, tiene un tamaño de 5 micras, 5 micras ya va a tener. Lo que pasa es que usted aumenta la imagen. Y esas son características del microscopio compuesto. La iluminación del microscopio disminuye, como le dije, con el cambio de lente. Un lente de 4 se va a ver mucho más claro el campo visual y completo el campo visual que un lente de 10. El de 10 disminuye ese campo visual, pero aumenta la imagen. O sea, lo que está observando está en mayor aumento. Y entonces el campo visual se va a ver más oscuro. O sea, que a medida que usted va pasando de un lente de menor aumento a uno de mayor, la intensidad de la luz disminuye. Y si va de un lente 4, de un lente 10 a uno de 40, todavía disminuye más la luz. O sea, todavía disminuye más la luz. ¿Tienen una pregunta? ¿Tienen preguntas? En la letra E, ustedes la van a observar invertida por esa característica del lente del microscopio compuesto. No importa el color que sea, lo que es la letra E y está invertida. El corcho, van a ver en el corcho como si fuera muchos cuadritos.
parece como un panal, una gasa. Se parece a eso, porque tiene muchos cuadros. Cada uno de esos cuadros, Hooke lo identificó como una célula. O sea, célula es celda. Entonces, realmente, él lo identificó como eso, lo describió, lo dibujó, lo hizo de todo. Pero se equivocó, que no eran células, sino pared celular. Como era el corcho es un vegetal, es una corteza de un árbol. Entonces, como era el corcho, las plantas son diferentes, la célula de la planta es diferente a la célula animal. Entonces, eso fue lo que él vio. Él no vio más nada y describió, porque a él le encomendaron, como había el auge. Dígame. ¿Me puedes repetir el nombre de quién descubrió eso? Que no pude copiar. Robert Hooke. Ok, muchas gracias. Hooke. Entonces, Robert Hooke, describió algo que luego se descubrió que no era lo más correcto, pero a él se le da el honor de haber descubierto la célula, porque el trabajo de él fue un trabajo de investigación muy exhausto. O sea, dibujos perfectos y todo, pero no pudo describir que era una célula. Luego se descubrió la célula vegetal, o sea, el citoplasma, los organelos, y también se descubrió la célula animal. O sea, que eran células vivas. Por eso es que surge la teoría celular. O sea, después de un par de años después de eso es que surge la teoría celular. Vamos a contestar el... Ok, vamos a contestar el protocolo. Práctica número 2, uso del microscopio. O sea, este protocolo 1, 2 y 3 son los que usted me va a poner a entregar. Lo va a poner en PDF, o sea, en tarea, en PDF, y lo envía. Ok, vamos con la primera pregunta. ¿En qué posición se observa la imagen de la letra E en el microscopio? Dígame. Invertida. Invertida. Al mover el portaobjetos, ¿hacia dónde se desplaza? Cuando la movemos hacia arriba, la imagen se mueve hacia abajo. Cuando la movemos en la realidad, hacia arriba se mueve hacia abajo. Y cuando la movemos hacia la derecha, se mueve hacia la izquierda. Y O sea, da viceversa. esa impresión. ¿Y por qué da esa impresión? ¿Por qué da esa impresión? Del movimiento hacia de la derecha, se mueve hacia la izquierda. ¿Por qué? Maestro, ¿se podría decir que se desplaza en sentido contrario? No.
porque le da la impresión que cuando se mueve de derecha hacia la izquierda, da la impresión, si usted la mueve hacia la derecha, da la impresión que se mueve hacia la izquierda y viceversa. Igualmente arriba y abajo. Entonces, Maestro, ¿no será porque la estamos viendo desde un ángulo diferente a como se mira en el microscopio? Es una característica del microscopio. ¿Por qué la imagen se ve así? Yo quiero saber por qué, profe. O sea, yo pienso que como el macrométrico es el que se utiliza para localizar la imagen. No tiene que ver nada con eso. Bueno. Pero lo dijimos hace un ratito, que la imagen se mueve en sentido contrario al movimiento que usted le imprime. ¿Por qué hace eso? Usted sabe que le está moviendo de la derecha hacia la izquierda, pero la imagen da que no es hacia la izquierda, es hacia la derecha. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Una característica del microscopio. Con el lente ocular. No. ¿Por qué? Profe, yo creo que es porque al verlo aumentado se ve de manera invertida. No, o sea que la imagen se ve invertida, no al verlo aumentado. Sea se aumente o no, la imagen se va a ver invertida. Ok. Vamos con la segunda pregunta. Cuando enfoca con el lente objetivo de mayor aumento, ¿qué observa con respecto a la iluminación y al tamaño de la imagen? Profesor, el tamaño aumenta y la iluminación disminuye. Ok. Sí. De acuerdo a lo observado, ¿podría usted concluir que la imagen del microscopio compuesto es real, aumentada e invertida? Justifique su respuesta. Aumentada e invertida. Sí, la imagen está aumentada, o sea, por los lentes del microscopio. Invertida porque ya eso es algo físico del ojo. ¿Y cuál es la otra característica? Ese se encarga Es de real la imagen. Real. Es real. Para localizar la imagen en el microscopio compuesto, se utiliza A, diafragma, B, tornillo micrométrico, C, tornillo macrométrico, D, ocular. Tornillo micrométrico. Para localizar la imagen que tú tienes en el portaobjeto. El macrométrico. El macrométrico, el tornillo macrométrico que usted usa. De los siguientes personajes, observó por primera vez las células de Corcho. Stephen Hooke, Robert Hooke. Robert Hooke. Robert Hooke. Sí, Robert Hooke. Si observó una imagen de la letra E con un ocular de 15 aumento y un lente de 40, ¿cuál es el aumento total de la imagen? A mí me dio 600. Sí, tiene que multiplicar el aumento del ocular por el aumento del objetivo. Y tiene 600 que da. ¿Qué utilizó para colocar el material? El portaobjeto. El portaobjeto. El microscopio que utilizó posee 3 lentes objetivos. ¿Con cuál inicia el enfoque?
Se 4 conoce aumentos. siempre en menor O sea, aumento. 4. El de 4, profesor. Sí, siempre el lente de menor, porque ese microscopio tiene un lente menor de 4, pero hay microscopios más especiales que tienen un lente mayor. Entonces, pero el de menor aumento. De esos 3, usted lo usa. Si al localizar la imagen de la letra E se observa borroso, ¿qué hace para ponerla nítida? El tornillo micrométrico. Usa el tornillo micrométrico para eso. Esa práctica ustedes la tienen. Sí. O sea, que ustedes a ustedes le bajaron todas las prácticas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, maestro. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. La pregunta número 3 no me quedó muy clara. O sea, no entiendo muy bien la pregunta. Dice, de acuerdo al observado, ¿podría usted concluir que la imagen del microscopio, o sea, las 3 características de la imagen microscopio es, primero, una imagen real. Segundo, una imagen invertida. Usted la va a ver invertida. Y tercero, aumentada, porque la letra E se ve aumentada. O sea que, ¿cuál es el objetivo del microscopio en definitiva? Aumentar la imagen. Eso es. Aumentar la imagen observada. Dime. Profesor, la pregunta número 2 yo no la entendí. Sí, esa misma iba a decir yo. Ajá, va a ir una hermana y creo que la hermana Cándida también. Y vamos a estar ahí. ¿Alguna pregunta o duda que le queda? La pregunta número 2, profesor, no la entendí muy bien. Cuando enfoca con el lente objetivo de mayor aumento, ¿qué observa con respecto a la iluminación y al tamaño de la imagen? O sea, cuando usted enfoca con el objetivo de mayor aumento, alguien contestó por ahí, ¿verdad? Va a haber menos iluminación y la imagen se va a ver más grande. O una parte de la que él enfoca se va a ver mucho más grande. Profesor, yo tengo que la imagen no se puede ver completa. No, el objeto usted no puede verlo completo. Lo que usted va a ver es lo que está dentro del campo visual. Entonces la imagen, usted va a ver una parte de la imagen, no la va a ver entera. Porque está aumentada y la iluminación disminuye. La iluminación disminuye y aumenta la imagen observada. Eso pasa con los cloroplastos. Usted va, por ejemplo, en 4, quizás no va a haber cloroplasto, pero va a ver dónde están en la hoja. Cuando lo sube a 10, puede observar los cloroplastos. O sea, puede observar y puede ver hasta el movimiento de ciclosis. Cuando está en 40, ya usted ve los cloroplastos claritos. Y si hay movimiento de ciclosis, también lo ve. Yo voy a tener que buscar un video del microscopio. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro hasta ahora, gracias a Dios. Ok.
chequen su práctica siempre. Vamos a pasar la lista. Nairobi o Nairobi Presente. Ramírez. Apellido sureño. Yeah, de Asua. Melvin. Presente. Darling, ¿ese es tu nombre? Sí, Darling Alexander Batista. Presente, profesor. Liliana Figueroa. Presente. Los Figueroa tuvieron muchos problemas en el año pasado. Perdón. Que los Figueroa dieron en años pasados muchos problemas. No, pero no fue lo de mi lado, ¿no? Ajá. Wilna Deo, gracias. Wilna, Presente, profesor. ¿cuál es tu apellido? Deogracia Medina. Manuel Peña. Presente. Lorena Arias. Presente. Sara Valdés. Presente, profesor. ¿Quién más me falta por ahí? Profesor, Dígame. hay una chica que escribió en el grupo, se llama Lady Scarla Encarnación Mansueta, que el internet como que se le está yendo mucho. Ella está que entra y sale. Pero yo no puedo resolver eso. No, pero que ella me dijo que para que le pusieran presente. Ajá, presente. Vamos a ver. Verónica. Falté yo, profesor. Presente, Usted no me profesor. llamó. Verónica Santana. Presente. Y yo también, profesor, falté. Usted no me mencionó. Pero Pérez es mi hija. Pérez. Yo he mencionado un grupo y otro grupo no lo he mencionado. Verónica Santana. ¿Cuál es tu otro Profesor, apellido? presente. ¿Cuál es tu Blanco otro? Santana. Blanco Santana. Ah, pues usted es Blanco. Ese es su primer apellido. Sí. Con el que tiene que iniciar. Wilna Deogracia, ya esa la vimos. ¿Cuál más? Yo, profesor. Yo, profesor. Espérense. Vamos a ver. Emi Pichardo. Que cambié esto, ya vimos a darle 49. Heidi Paredes. Presente, Heidi Paredes. Liliana Figueroa, ya esa la vimos. Sí, estoy presente.
Lorena Arias también. Falto yo, profesor. Espérate. Lucero Guzmán. Presente. Tú te llamas Luz del Alba.